Un día antes del asalto, la ciudad de Londres se mecía en su rutina diaria, ajena al torbellino que se avecinaba. El sol se deslizaba sobre los edificios de Princes Gate, iluminando la embajada iraní con una calma engañosa. Dentro de sus muros, diplomáticos llevaban a cabo sus quehaceres, y los ciudadanos paseaban por los parques cercanos, disfrutando de la serenidad aparente. En un edificio cercano, un hombre de aspecto común observaba la embajada desde la ventana de su apartamento. Con unos prismáticos en mano, sus ojos escudriñaban cada movimiento con una intensidad que escapaba a la mirada casual. Era un observador silencioso, ajeno a la tragedia que se estaba gestando. El hombre, cuyo rostro mostraba las marcas del tiempo y la experiencia, mantenía una postura firme mientras se sumía en sus pensamientos. Su presencia pasaba desapercibida entre la multitud de la bulliciosa ciudad, pero sus acciones revelaban una determinación inusual. A medida que el sol se despedía en el horizonte, el hombre permanecía junto a la ventana, ajeno al trajín cotidiano que se desplegaba en las calles. Sus movimientos eran calculados, su mirada penetrante. Era un espectador involuntario de la tranquilidad aparente que pronto sería desgarrada por la violencia. Mientras observaba, el hombre notó un trasiego inusual alrededor de la embajada. Grupos de personas sospechosas se movían en las sombras, llevando consigo una aura de conspiración. Su experiencia le indicaba que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría la historia de esa embajada para siempre. Decidido, el hombre abandonó su observatorio improvisado y se sumergió en la noche. Atravesó las calles como un fantasma, su sombra fundiéndose con la oscuridad. Su mente maquinaba un plan, una respuesta a la amenaza que se cernía sobre la embajada. El día siguiente, cuando el sol volvía a iluminar los edificios de Princes Gate, el hombre se encontraba en una posición estratégica, listo para actuar. Los prismáticos colgaban de su cuello, testigos silenciosos de su vigilancia. La calma que rodeaba la embajada era solo el preludio de la tormenta que se avecinaba, y él, el hombre en la sombra, estaba determinado a cambiar el curso de los acontecimientos. La operación Nimrod estaba a punto de comenzar. El día amaneció tranquilo, pero la calma era solo una ilusión que pronto sería desgarrada. Mientras los primeros rayos de sol acariciaban los edificios de Princes Gate, el grupo de terroristas se acercaba sigilosamente a la embajada iraní. Sus rostros ocultos tras máscaras y armados hasta los dientes, avanzaban con la determinación de desencadenar el caos. En el interior de la embajada, la normalidad se rompió abruptamente cuando la puerta principal cedió ante la violencia. El estruendo del asalto reverberó por los pasillos, y el pánico se apoderó de diplomáticos y rehenes por igual. Gritos desgarradores resonaron en las estancias mientras la seguridad se desmoronaba ante la brutalidad de los terroristas. De repente, una explosión retumbó en la embajada, elevando el nivel de caos a una nueva dimensión. El humo se esparció por los pasillos, envolviendo todo en una neblina tóxica. La confusión reinaba mientras los rehenes luchaban por encontrar refugio y los terroristas avanzaban con implacable ferocidad. En ese momento crítico, el hombre de los prismáticos, que en realidad era un policía londinense jubilado, sintió como la urgencia se apoderaba de él. Nervioso y sobresaltado, sacó rápidamente su teléfono y marcó los números de emergencia. Su voz, llena de tensión, transmitía la gravedad de la situación a las autoridades. Las sirenas resonaron en la distancia cuando los primeros vehículos de la policía se abrieron paso entre el tráfico de la ciudad. La respuesta rápida era esencial, y las fuerzas de seguridad se movilizaban para enfrentar la amenaza. Detrás de ellos, las ambulancias se acercaban, preparadas para atender a los heridos en medio del caos. A medida que la noticia se difundía, los medios de comunicación llegaron al lugar, capturando imágenes del asalto y transmitiendo en vivo la crisis en desarrollo. El silencioso escenario de Princes Gate se transformó en un escenario de emergencia, con periodistas informando desde el epicentro de la acción. La operación Nimrod estaba en pleno apogeo, y la ciudad de Londres se veía sacudida por la violencia y la incertidumbre. La embajada, una vez símbolo de diplomacia, se convertía en el escenario de un enfrentamiento mortal. Mientras los equipos de seguridad se preparaban para el asalto, la historia se escribía con el tintineo de las sirenas y el clamor de la tragedia. En la oscura noche del 30 de abril de 1980, una sombra se cernía sobre la embajada iraní en Princes Gate, Londres. 6 terroristas armados mantenían el edificio bajo su férreo control, mientras dentro, los rehenes vivían una pesadilla. La tensión en el aire era palpable.
Cada segundo que transcurría aumentaba la angustia de quienes se encontraban atrapados en medio de esta crisis diplomática. El viento susurraba entre los edificios, llevando consigo el aroma a miedo y la determinación inquebrantable de aquellos que se preparaban para la acción. En las sombras, los miembros del Servicio Aéreo Especial, SAS, británico aguardaban, ocultos como fantasmas entrenados para el combate. Sus rostros endurecidos por años de disciplina y su mirada fija en la embajada. Sabían que la hora de la verdad se acercaba. Dentro del edificio, la tensión alcanzaba su punto álgido. Los rehenes, con el corazón latiendo desbocado, escuchaban cada murmullo y cada amenaza de sus captores. Mientras tanto, el gobierno británico analizaba cada movimiento, evaluando la delicada ecuación entre salvar vidas y preservar la soberanía nacional. En la penumbra de la noche, el líder del SAS dio la señal. Las fuerzas especiales avanzaron con la destreza de depredadores silenciosos. Equipados con armas especializadas y vestidos de negro, se deslizaron por las sombras hacia la embajada. Cada paso, cada movimiento, era coreografiado con precisión militar. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas, ajenas al drama que se desenvolvía en el corazón de la capital británica. El reloj avanzaba inexorablemente hacia el momento crucial. El equipo del SAS se movía como una unidad, una fuerza cohesionada de hombres decididos a poner fin a la pesadilla. El silencio se rompió cuando las fuerzas especiales irrumpieron en la embajada con una ferocidad controlada. El estruendo de las puertas derribadas resonó en el edificio, anunciando el inicio de la operación. Los terroristas, sorprendidos por la velocidad y la determinación del ataque, se vieron abrumados por una tormenta de precisión letal. En medio del caos, los rehenes fueron asegurados y guiados hacia la seguridad. Cada rincón de la embajada se convirtió en un campo de batalla donde el valor y la destreza se enfrentaban al terrorismo. Las ráfagas de disparos, los destellos de los rifles y la adrenalina saturaban el aire. La operación Nimrod había comenzado, y con ella, la lucha por la libertad y la seguridad de aquellos que estaban atrapados en el torbellino de la violencia. El destino de la embajada estaba en juego, y el SAS estaba dispuesto a escribir una página audaz en la historia de las operaciones de fuerzas especiales. La humareda de la batalla se elevaba como un velo en la oscura noche londinense. El enfrentamiento era intenso, cada rincón de la embajada convertido en un campo de batalla donde la destreza táctica del SAS se enfrentaba a la brutalidad de los terroristas. En ese caos controlado, la vida de los rehenes pendía de un hilo, y la victoria no sería fácilmente conquistada. Las luces destellaban y las sombras danzaban en la penumbra mientras el SAS avanzaba con meticulosidad a través de pasillos y salas. Cada movimiento estaba coreografiado, cada decisión tomada con la precisión de un reloj suizo. Los disparos resonaban como truenos, la respuesta del SAS a la violencia que habían encontrado. En una sala, un enfrentamiento cuerpo a cuerpo dejaba ver la crudeza del combate. La habilidad marcial del SAS era puesta a prueba contra la ferocidad de los terroristas. Cada momento era una danza mortal entre la vida y la muerte. El destino de los rehenes colgaba en un equilibrio tenue mientras las ráfagas de balas cortaban el aire como cuchillas afiladas. Mientras la batalla se desarrollaba en el interior, el mundo exterior permanecía ajeno al drama. La ciudad de Londres continuaba su rutina nocturna, ignorante de la lucha que se libraba a pocos kilómetros de distancia. Pero para aquellos que se encontraban atrapados en la embajada, la realidad era una tormenta de caos y esperanza. En una sala asegurada, los rehenes eran evacuados con cuidado, protegidos por las sombras vigilantes del SAS. Cada liberación era un rayo de luz en la oscuridad, un triunfo sobre el terrorismo que había mantenido a la nación en vilo. La resistencia de los terroristas se desvanecía con cada sala asegurada por el SAS. La operación avanzaba con implacable determinación, demostrando la eficacia de las fuerzas especiales británicas. Los líderes del SAS coordinaban el movimiento de sus hombres con precisión militar, asegurando que cada rincón de la embajada fuera liberado. Finalmente, en el silencio posterior a la tormenta, la embajada iraní volvía a ser territorio británico. La operación Nimrod había tenido éxito, pero no sin costo. Varios miembros del SAS habían sacrificado su seguridad por la libertad de los rehenes. La noche de terror llegaba a su fin, y el SAS emergía como un faro de valentía en la lucha contra el extremismo. La operación Nimrod quedaba grabada en la historia como un acto de audacia y precisión, donde las fuerzas especiales británicas enfrentaron la oscuridad con determinación indomable.
La embajada, una vez sitiada por el miedo, respiraba ahora la libertad restaurada. Si disfrutaste del vídeo, te animamos a que le des me gusta y te suscribas. Es totalmente gratuito y nos estarías haciendo un gran favor. Esperamos verte en nuestro próximo vídeo.